Bien, jóvenes, vamos a hablar lo que es el diagnóstico rural participativo, una herramienta que mencionábamos para poder levantar información que nos pueda ser muy útil desde el punto de vista de planificar desarrollo, ¿cierto? Así que, definiéndolo, el diagnóstico rural participativo es un conjunto de técnicas y sobre todo herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico y por supuesto en base a ese diagnóstico ellos puedan planificar su desarrollo, que es fundamental. Nosotros como extensionista en todo caso, dentro de ese plan de desarrollo lo que hacemos es de facilitadores, ¿no es cierto? Solo de aclaración de que el diagnóstico rural participativo, por lo general lo aplicamos a grupos comunitarios, a comunidades como normalmente conocemos, pero también es viable aplicarlo a unidades productivas individuales. Por supuesto, en realidad, cuando desarrollamos el diagnóstico, es similar a un taller donde se hace un trabajo compartido para que en muchos casos los productores se puedan reunir a hablar de la parte productiva, muchas veces por primera vez, porque generalmente si bien ellos tienen sus organizaciones locales, esas organizaciones por lo general están eh, concebidas para levantar demandas de educación, de salud, de caminos, ¿no es cierto? Pero en muy pocas veces lo toman como para poder organizarse y ver la forma de solucionar sus problemas productivos. Es por ello que el diagnóstico en realidad que es eh, el componente inicial para poder implementar con una muy buena base, con una muy buena sustentación, un proyecto de transferencia de tecnología. Entonces, es por ello que para lo que significa hacer un diagnóstico, nosotros ya debemos tener identificado un grupo meta o lo que también llamamos un dominio de recomendación en función de una zona agroecológica, ¿no es cierto? En realidad estamos hablando de un grupo de beneficiarios que hay que considerarlo como familias beneficiarias que fácilmente pueden estar entre 200, 300 familias distribuidas en diferentes espacios o comunidades, porque un proyecto de transferencia de tecnología tiene que mostrar un impacto, ¿no es cierto? Así que eso es importante. Del marco de lo que se concibe en realidad un diagnóstico rural participativo está en el hecho de dejar a un lado temas muy típicos a veces y que eran muy utilizados y que incluso ahora todavía se aplican como son las encuestas y levantar información, después analizar, cosas que muchas veces más nos llevan a tener información con mucho sesgo, ¿no? Entonces, este trabajo permite levantar información desde las bases, como diríamos, desde el conocimiento y desde la inquietud de los propios productores. Obviamente, dentro de lo que se concibe un diagnóstico, obviamente quien lo desarrolla es un equipo técnico, les decía, profesionales, extensionistas que ya tienen una experiencia en el manejo de grupos, tienen experiencia en el manejo de las herramientas que más adelante las vamos a ir analizando dentro de lo que ya es entrar en específico al detalle, ¿no es cierto?, de lo que pudiera significar aplicar un diagnóstico rural participativo. Por supuesto, dentro de todo este análisis, ¿no es cierto?, de identificación de problemas e incluso de poder puntualizar sobre cómo solucionarlos, es fundamental que tenga que haber una base que nos lleve, ¿no es cierto?, a plantear un objetivo, o sea, diríamos a respetar un objetivo
que básicamente quiere decir de ayudar a gestionar, a autodeterminar, ¿no es cierto?, de que los mismos productores o futuros beneficiarios, ¿no es cierto?, del proyecto, a través de su participación, puedan plantearse nuevos cambios que tengan una relación directa con lo que pueda ser un desarrollo sostenible en el tiempo, que eso es fundamental. No se olviden también de que no solo a nivel de Sudamérica, sino y ni de solo los países en desarrollo, aquí en nuestro país y hablando de nuestro departamento, existen todavía serios problemas en lo que significa la migración campo-ciudad. Y obviamente ustedes entenderán de que la migración campo-ciudad se da por el hecho de que la seguridad alimentaria de las familias campesinas, cuando comienza a crearles problemas, obviamente lo que hace es de que ellos tomen las decisiones para que puedan migrar hacia las áreas marginales de zonas urbanas y obviamente eso conlleva muchos otros problemas sociales que también nosotros los conocemos y los vivimos. Brevemente un enfoque de lo que es el desarrollo rural. Se imaginan en la década de los 60, 70, ya se hacía transferencia de tecnología, pero uno de los serios problemas era de que se planificaban proyectos, se ejecutaban proyectos desde arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que se hacían los proyectos en escritorio, tal vez de repente con alguna información secundaria, y el técnico, el equipo técnico, hacía todo el trabajo que ahora planteamos que debe hacer el grupo de beneficiarios, que es básicamente identificar y priorizar cómo solucionar sus problemas. Eso ha dado de que, a pesar de que se implementen proyectos, generalmente el nivel de vida, el nivel de productividad de muchas regiones ha sido igual o incluso ha ido empeorando porque no ha habido ningún cambio positivo desde el punto de vista tecnológico. Incluso miren, en los 80 aparecen nuevas propuestas de cómo planear y aplicar desarrollo y obviamente eh, algunos temas que tienen que ver con diagnósticos, pero las herramientas se consideran que no eran las necesarias. ¿Cómo podemos nosotros calificar que no eran las correctas? Por supuesto, la mejor respuesta es cuando eh, se les pregunta a ustedes cómo andamos en productividad de cada una de las disciplinas o áreas productivas. Solo hablar aquí del departamento y más aún hablar del país, ya saben, como país tenemos los niveles de productividad más bajos de Sudamérica. Peor aún si nos comparamos con los países vecinos, ¿cierto? De cualquier manera, esto ha sido evolutivo, se usa todavía el diagnóstico rural rápido, que no se los pongo en detalle, pero obviamente es un trabajo de equipo tratando de desarrollar un levantamiento de información rápida, como su nombre lo indica, a nivel de los futuros beneficiarios y a través de procesos de conversación poder levantar información que pudiera para nosotros darnos por lo menos una idea, ¿no es cierto?, de cuáles son sus problemas. Y es bueno también aclarar que el diagnóstico rural rápido es una herramienta que pudiera usarse cuando la logística y el presupuesto para poder hacer un trabajo con mayor detalle no haya, ¿no es cierto? O sea, no haya los recursos necesarios, diríamos, a hacer una evaluación muy fugaz o sobre datos secundarios, preferible hacer un DRR para poder tener por lo menos una idea básica de los reales problemas que tiene un grupo que pudiera beneficiarse de un proyecto, ¿cierto? Dentro de ese marco es que en el tiempo se han ido buscando nuevas herramientas que tiene que ver con gente que con la experiencia que ha ido obteniendo ha ido buscando eh, aplicar, diríamos, algunos métodos que puedan ayudar a que la planificación pueda ser
mucho mejor de lo que se hacía antes. Como propósito del diagnóstico rural participativo, se dice, no es más que obtener de manera directa la información primaria desde el contexto de los productores. Eso es importante, ¿sí? Y obviamente para eso es lo que mencionamos, de que tiene que ver con un proceso de planificación, de concertación con los posibles grupos metas o el dominio de recomendación con quienes tenemos que definir qué tipo de trabajo es el que vamos a realizar. ¿Qué quiere decir? Ustedes entenderán. Se puede trabajar con aspectos socioeconómicos, sociológicos, de infraestructura, de salud, educativo, pero en el caso nuestro, segurísimo que lo vamos a enfocar eminentemente a la parte productiva. Entonces, tenemos que orientar y diseñar el diagnóstico hacia aspectos muy específicos, suponiendo queremos mejorar el nivel productivo y de manejo de los recursos de los pequeños lecheros de los municipios de La Guardia y el torno, por decir, siempre y cuando la población de familias que hacen la actividad lechera en toda esa cuenca pueda ser interesante como para poder plantear, ¿no es cierto?, el uso de recursos públicos para poder plantear un proyecto que promueva desarrollo durante 3, 4 o 5 años. Dentro de todas esas características, es bueno también mencionar que no vamos a ir a ciegas a querer iniciar un trabajo, obviamente. Uno, hacer una revisión de los datos que le llamamos secundarios, ¿no es cierto?, que tienen que ver con información documentada, que nos orienten para ver cuáles son las características en diferentes aspectos dentro de lo que pueda ser un municipio con un determinado número de comunidades donde pudiera ser interesante trabajar, ¿no es cierto? O a plantear un proyecto de desarrollo, por eso hablamos de ahora la tecnología nos permite contar hasta con fotografías aéreas, obviamente se puede hacer contacto directo con profesionales, instituciones que ya tienen alguna base de trabajo en la zona, se puede hacer algún recorrido que pueda servir para ver cuán interés habrá en las organizaciones de productores, de las comunidades. Y por supuesto, todo este análisis de información nos va a llevar a tener ya más o menos, diríamos, una radiografía, ¿no es cierto?, del potencial de esa región para poder plantear un proyecto de transferencia de tecnología. Por supuesto, dentro de todas estas características, ¿no es cierto?, es importante munirnos, diríamos, ¿no es cierto?, de una información inicial y por supuesto también asegurarnos de que pueda ser de interés, diríamos, de todo ese grupo de posibles beneficiarios con características productivas similares. ¿Cuáles son las ventajas del DRP? Obviamente ya lo decíamos en diapositivas anteriores, de que nos pone en relación directa con el grupo de posibles beneficiarios. Cuando digo nos pone, estoy hablando de la relación directa del grupo de profesionales que van a trabajar en el proceso de desarrollar el levantamiento de información. Entonces, esa es una ventaja importante. Diríamos, el primer paso de afianzar en primer término confianza, ¿no es cierto?, de que los probables beneficiarios se sientan motivados y obviamente también confirmen de que sí están interesados, porque si no, no hubiera interés, o sea, es pérdida de tiempo, ¿cierto? Entonces, todo esto va a facilitar un intercambio de información, va a haber un intercambio de ida y vuelta, y eso, les decía, por más experimentado que sea un extensionista, también es parte de continuar con un proceso de aprendizaje.
Como metodología, se dice el diagnóstico rural participativo es multidisciplinario, tiene que ver con el hecho de que en función a qué enfoque le vamos a dar al diagnóstico, nosotros vamos a tener que armar un equipo que responda a las diferentes áreas. Aquí ponemos de ejemplo, ¿no? Supondríamos, vamos a ir a enfocar nuestro trabajo a los municipios, decíamos, de La Guardia, El Torno. Es probable que el componente forestal sea de interés porque es una zona donde todavía se conservan bosques bastante importantes, que están, diríamos, todavía en buena condición o estado gracias a que es una zona con topografía muy ondulada. Entonces, si no, ya hace tiempo con topadora lo hubieran hecho volar, ¿cierto? Obviamente, si hablamos de agricultura y de ganadería, tiene que haber médicos veterinarios, zootecnistas por, no necesariamente formados como veterinarios, puede haber agrónomos y obviamente en función a las diferentes disciplinas, ¿cierto? Por supuesto, más adelante lo vamos a mencionar, en todo este componente también hay que tomar en cuenta de que dentro de alguna de las disciplinas también participen mujeres, que eso es fundamental, profesionales varones, profesionales mujeres, porque el hecho de trabajar con pequeños productores es necesario que tengamos que ver y tomar en cuenta aspectos de género que es fundamental. Otro aspecto importante o como ventaja es que facilita, decíamos, ¿no es cierto?, la participación de ambos sexos porque cada quien puede ser importante en su conocimiento como así en generar, decíamos, el nivel de confianza. Muchas veces, y lo vamos a ir repitiendo, eh, en función al tipo de grupo con el cual estamos trabajando. Ustedes comprenderán, los animales mayores generalmente los maneja el varón, la agricultura en gran medida, pero los animales menores, que hay una muy buena diversidad con pequeños productores, generalmente quien se ocupa de ellos, quien los conoce mejor dentro de lo que son sus problemas de manejo e incluso sanitarios, es la mujer y son los hijos. Entonces, por eso les decía, todos esos aspectos van a ser importantes tomar en cuenta cuando tengamos que desarrollar el diagnóstico. Eh, Obviamente que dentro de todo este aspecto se dice genera y provee información desde una perspectiva local, que es importante porque lo que queremos realmente es identificar sus problemas y obviamente vamos a ver sus potencialidades dentro de lo que es analizar, ¿no es cierto?, qué recursos o con qué recursos naturales cuenta. Dentro de esos diferentes niveles de participación, eh, nosotros hablamos mucho de participativo y es obviamente por ello que tomar información de manera directa es fundamental. Por eso siempre hablamos participativo, participativo, porque vamos a considerar siempre que los resultados y otros factores vienen directamente de los que realmente necesitan, ¿cierto?, mejorar su nivel de vida. Otro aspecto, por ejemplo, cuando hablamos, ¿qué es la pasividad? Y dentro de ese marco, obviamente, tiene que ver cuando el proyecto fija los objetivos y decide cómo se va a aplicar con cada una de las actividades. Dicho de otra forma, es la mirada desde el punto de vista del grupo de facilitadores o de extensionistas que van a desarrollar el diagnóstico. Cuando hablamos de fuente de información, obviamente el equipo de investigación, ¿no es cierto?, va aplicando herramientas. Vamos a ver ahí varios tipos de herramientas que tienen que ver con, en muchos casos, de ir recibiendo de manera oral la respuesta de los participantes. En otros casos, si todos pudieran escribir, dependiendo del nivel escolar que tengan, se usan
métodos de tarjetas y demás. Entonces, eh, la fuente de información es, ¿no es cierto?, direccionar, eh, el equipo direcciona qué realmente es lo que nosotros queremos que los participantes respondan. De esa manera se es mucho más específico en el tipo de información que consideramos que son importantes para estructurar el proyecto. Cuando hablamos de la consulta, obviamente se hace toda esta toma de información y por supuesto eh, el enfoque que nosotros hemos definido no puede ser cambiado, no tiene que ser redireccionado por los productores, porque muchas veces ustedes tienen que comprender de que ellos tienen muchas inquietudes y son grupos a veces heterogéneos y hay gente que tiene otras inquietudes que no coinciden con la orientación que nosotros le damos al taller, así que hay que tratar de siempre llevarlos y mantenerlos sobre la misma línea. Cuando hablamos de participación a base de incentivos materiales, obviamente cuando nosotros ya vamos a planificar conjuntamente con ellos el tema de implementar, ¿no es cierto?, las innovaciones tecnológicas, hay que plantearles de que va a haber una coparticipación para poder comenzar a trabajar con unidades. Bueno, recibe muchos modelos, ¿no? Aquí dice finca modelo, en otros casos se llama finca demostrativa, unidad demostrativa, y por supuesto, lo que generalmente se hace, a veces se pone como contraparte los materiales, como para que él o los productores cooperantes puedan solamente asumir la responsabilidad del cuidado y en algunos casos la mano de obra. Entonces, es una contrapartida que sirve en muchos casos de incentivo. Cuando hablamos de participación funcional, en este caso es lo que les mencionaba ya anteriormente, de que podemos nosotros en función a determinadas áreas poder distribuir el grupo para poder acelerar el trabajo y poder sacar información, ¿no es cierto?, de que pueda representar obviamente a lo que nosotros pretendemos tomar dentro de la orientación de el trabajo que pretendemos hacer con el proyecto de desarrollo o el proyecto de transferencia de tecnología. La participación interactiva, como su nombre lo indica, obviamente es buscar de que haya una interacción importante, la motivación de que realmente sean ellos los que puedan en gran medida construir, ¿no es cierto?, en generar toda esa información es fundamental y básicamente, miren, en todo esto, lo que es clave es de que alcancemos con todo este proceso un compromiso de que todos esos participantes van a ser parte del proyecto y van a estar pendientes de hacer el seguimiento de todo lo concerniente que pueda considerarse en actividades de capacitación, giras técnicas, implementación de pruebas con los productores para que pueda haber un seguimiento a lo largo de la duración de ese proyecto. Entonces, eso es importante y obviamente aquí lo fundamental es que a través de cada una de esas actividades vamos a ir promoviendo una mayor relación dentro del mismo grupo de productores que en muchos casos no es tan frecuente y tan afianzada y que en muchos casos también encontramos a veces grupos dispersos con conflictos y puede ser que a través de estas actividades podamos unificarnos. Entonces, importantísimo que se planteen y se pueda cambiar, ¿no es cierto?, la forma en que los productores generalmente ven sus problemas.
Por supuesto, dentro de lo que significa el marco inicial de un diagnóstico, es también bueno decir de que es una actividad bastante dinámica y probablemente en la medida en que se desarrolla el diagnóstico, nosotros vamos a poder ir contando con los materiales necesarios e incluso en muchos casos reorientando hacia dónde es lo que los productores quieren llevar su plan de actividades y de iniciativas, ¿no es cierto? Entonces, esto es muy, diríamos, eh, muy dúctil en el sentido de poder ir trabajando de manera consensuada, porque no se olviden que nosotros somos facilitadores y tenemos que llevar la línea como para que los productores puedan en primera instancia verse motivados en participar con un proyecto de desarrollo y entenderán de que este es el primer paso, hacer el diagnóstico para poder contar con la información más fidedigna que sale de los productores para poder planificar su desarrollo. Bien, entonces este es un tema que nos permite, diríamos, comenzar a analizar y entender lo que es y va a ser, van a ser los siguientes temas relacionados al diagnóstico rural participativo.